placer poder estar con ustedes una vez más, poder saludarlos. Hemos estado analizando el Evangelio de Mateo. Estamos iniciando, de hecho, apenas el capítulo 1. Hemos llegado hasta el verso 16. En el video anterior hemos estado hablando acerca de cosas muy interesantes. Hay un video anterior a este que usted es muy amable en poder ir a verlo para poder entender un poco de lo que vamos a tratar en esta tarde, en este día. Esta es la continuación del video anterior. Hemos estado hablando de un tema muy interesante acerca del Mesías. ¿Por qué Mateo se preocupa en tratar de demostrar que Yehoshua ben David debe considerarse Mashiach? Hace una genealogía y el resumen de toda la genealogía es demostrar que Yehoshua ben David es Mashiach. Entonces entramos al estudio de tratar de entender qué significa el concepto de Mashiach. Primero que nada, déjeme darle la bienvenida a este canal. Déjeme poder saludarlo allá donde quiera que usted esté. Que el Señor le bendiga, le guarde y que el Señor siempre esté con usted. Quiero compartir una lectura que se encuentra en Primera de Crónicas 29:10. La lectura dice, es una lectura para bendecir el nombre del Eterno. Adonai Elohei Israel, Adinu Meolam Ba'ed Olam. La traducción, Adonai, Dios de Israel, nuestro Padre, por siempre y para siempre. Bueno, antes de pasar al tema que hemos estado tratando, quería clarificar un poquito acerca de por qué hacemos esto. Ya di un video introductorio acerca de por qué le estoy compartiendo este material, este estudio. Primero que nada, déjeme decirle que es para mí realmente un placer maravilloso poder acompañarlo, poder acercarme a usted allá en su casa, en su hogar, a donde quiera que esté, si está en el trabajo, si anda corriendo o anda en la calle o está manejando. Es para mí un gusto poder saludarlo y de verdad es una bendición para mí poder compartir un poco de la palabra del Señor y espero que lo sea también para usted. Este proyecto que se titula Shema Israel es un proyecto que había desarrollado ya hace algunos años. No había podido concretarlo correctamente porque creo que había muchas cosas en mi corazón que no había podido resolver. Pero este proyecto Shema Israel tiene la intención de tratar de acercarnos al lenguaje original de la escritura, tratar de acercarnos al pensamiento del cual surgieron todos los conceptos que hoy tenemos plasmados en las Sagradas Escrituras. Entonces, Shema Israel es un proyecto pensado para usted, que es un apasionado de la palabra del Señor. También Shema Israel no solamente son videos donde hablamos de la palabra, sino que primeramente el Señor vamos a abrir una escuela y el Señor nos va a bendecir. Él sabe qué planes tenemos en su nombre. Entonces, bienvenido, siéntase como en casa. Este proyecto es suyo, es para usted, para que usted sea formado y para que yo también sea formado. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Mateo 1:16 dice que Yehoshua es llamado Mashiach. Y tratábamos de resolver cuál es el significado de la palabra Mashiach y decíamos que teníamos que ir al texto de Éxodo 30:23 porque ahí se detalla cuál es la primera vez en la que se crea el concepto de Mashiach. Hablamos acerca del griego y decimos que el griego de repente no nos da los lineamientos completos para definir la palabra, sino que hay que ir al lenguaje original a donde esta palabra se creó para entender cuál es el pensamiento más profundo que la palabra tiene. En el video anterior hablamos que
en Éxodo 30:23, el Eterno da los lineamientos para crear un ungüento, un perfume, un ungüento hecho a base de 4 esencias, de 4 aromas. Y este ungüento se derramaba precisamente sobre las personas para ungirlas. Entonces decíamos que cuando dice Besamim, el texto hebreo, Besamim se refiere al carácter. Eran 4 estilos de carácter que una persona ungida tenía que desarrollar para poder llevar a cabo este encargo de ser Mashiach. En el video pasado vimos el primero, ¿sí? La primera esencia, el primer aroma que encontramos en la escritura, Morderor. Espero que lo recuerden. Morderor. Y hablábamos que tiene que ver con Imar, que es el cordero, tiene que ver con Mara, que es rebelión, tiene que ver con amargura, Amar, que es estar enfermo o débil. Y ya dimos toda la explicación, que espero haya sido de bendición para usted. Y si quisiera repasar el tema, puede ir al video anterior. Hoy nos vamos a concentrar en seguir definiendo qué es ser Mashiach. ¿Qué es ser Mashiach? Entonces vamos a volver a Éxodo 30:23 y vamos a buscar la definición de la segunda esencia que aparece en este pasaje. Porque la segunda esencia es otro carácter que el Mesías tenía que desarrollar para poder considerarse ungido. El primero, Morderor, tiene que ver con la capacidad de ser un cordero manso y humilde que carga con el pecado y la enfermedad. La segunda esencia que nos transmite, porque Mateo, en el capítulo 1, se vio a la tarea de investigar y de afirmar que este Jesús que había nacido es Mashiach. Vamos a entender que en Éxodo 30:23 la segunda esencia se llama Bekinamon Besem. Vuelvo a repetirlo, en el texto hebreo la segunda esencia se llama Bekinamon Besem. La traducción al español significa canela. No es muy difícil de explicar. Esta segunda esencia era canela, la canela que usted conoce para un té de canela con el frío que hace ahora. Es esa canela, es el rollito de corteza de un árbol que da una fragancia muy muy intensa. Bueno, en el texto de Éxodo 30:23, esta segunda esencia se obtenía de hervir la canela y destilarla a manera que solamente quedaba el aroma de la canela. Pero ¿cuál es el carácter que describe este concepto de la canela, de Kinamon Besem o esencia de canela? ¿Cuál es el carácter? Bueno, ya habíamos dicho en el video pasado que cada uno de estos 4 elementos, 4 aromas, designaba el carácter que el Mesías tenía que tener. Antes de poder definir qué era Kinamon, necesitamos entender un poco más acerca del carácter de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 34, en el verso 14.
lectura del libro de Éxodo, el 34:14, nos habla de uno de los tipos de carácter que Dios tiene. Como ya lo habíamos explicado en videos anteriores, hablar de carácter es hablar de el nombre de una persona. La palabra Shem en el texto hebreo no solamente es el sustantivo que sirve para identificar a una persona, no solamente es Pedro, Juan, Jesús, no sé, nombres que se refieren a las personas. En el texto hebreo, el concepto de Shem es hablar de la esencia, del propósito y del carácter de una persona. El Eterno, Dios, el Todopoderoso, que escribió la Escritura, Él tiene muchos estilos de carácter, muchos. Todas las veces, esto es importante que lo entiendan, que todas las veces que la Escritura habla de la presencia de Dios, por ejemplo, la Torah dice, y Moisés subió a la presencia de Dios y estuvo ahí 40 días. Todas las veces que aparece la palabra presencia en el texto de la Torah, siempre se refiere a la palabra hebrea panim. Panim en el texto hebreo, ¿sí? es un plural de la palabra paná, que significa literalmente cara, nuestro rostro, nuestra cara. En el caso del Eterno, cuando dice su presencia, la palabra panim es de paná y dice que estuvo Moisés delante de la cara de Dios, del Eterno. Pero la palabra presencia no viene de paná como una, sino la palabra que aparece como presencia en hebreo es panim. Panim es el plural de la palabra paná. Y panim significa sus caras. Entonces, cada vez que encontramos en la Escritura el concepto de la presencia de Dios, siempre encontramos esta idea de sus caras. Moisés estaba delante de sus caras, ¿sí? Delante de la presencia de Dios, delante de sus caras. ¿Cómo entendemos este concepto? Bueno, que el Eterno tiene muchas caras, muchas. Y alguien dirá, bueno, ¿cómo entendemos eso? Eso jamás nos lo han explicado. Bueno, al igual que nosotros, tenemos muchas caras. Voy a ponerme de ejemplo yo porque usted me está viendo a mí. Yo tengo una cara cuando estoy triste, una cara de tristeza. no me sale una cara de tristeza, pero usted me entiende, ¿no? La facción de tristeza. Hay una cara cuando estamos preocupados, hay una cara cuando estamos alegres y gozosos, hay una cara cuando estamos enfermos, hay una cara cuando nos sentimos tentados, hay una cara cuando estamos asustados. Y entonces nosotros como personas también tenemos muchas caras que nos definen en qué estado de nuestra vida estamos. Entonces el Eterno, nuestro hacedor, nuestro creador, Él también tiene muchas caras, ¿sí? Y Él revela una cara diferente para una ocasión determinada. A veces Él es misericordioso y nos revela su cara de misericordia. A veces Él es un Dios sanador y nos revela su cara de un Dios sanador. A veces Él es un Dios de toda provisión y nos revela su cara de toda provisión. De hecho, en el estudio del lenguaje hebreo de la Torah encontramos que el Eterno tiene 72 caras, que son la expresión de los 72 nombres que el Eterno tiene. Eso es algo profundo que algún día, si el Eterno nos lo permite, vamos a estudiarlo. Pero hoy vamos a entender una de las caras que Él tiene. Espero que me estés siguiendo. Estamos hablando de Mateo, capítulo 1, verso 16. Mateo dice que Yahoshua es Mashiach. Mashiach tiene que ver con ser ungido, la unción
de Éxodo 30:23 habla de 4 tipos de carácter que el ungido tenía que tener. Ya vimos el primero, hoy vamos a ver el segundo, que es canela, kinamón. Pero para entender el concepto del carácter de kinamón, tenemos que entender uno de los caracteres que Dios tiene en su persona. Estamos en Éxodo 34:14. El texto hebreo dice: Ki lo tishtachave le'el acher, ki Adonai kana shmo, el kana u. Vuelvo a leerlo un poco más despacio. Ki lo tishtachave le'el acher, ki Adonai kana shmo, el kana u. ¿Cómo se traduce al español esta lectura? Dice: y no te rendirás en adoración a un Dios después, porque Hashem kana shmo, porque Adonai celoso es su nombre, es un Dios celoso Él. Vamos a empezar explicando un poco este pasaje. Dice: no te inclinarás para rendir adoración a un Dios posterior. ¿Qué quiere decir? Bueno, antes de nosotros venir al conocimiento del Eterno, antes de nosotros recibir la salvación, ser iluminados por la luz de la verdad, tal vez muchos de nosotros vivíamos, servíamos y estábamos dispuestos a adorar otros dioses. Pero este pasaje de la Torah nos dice que cuando nosotros venimos al conocimiento del Eterno, dice: no vas a adorar a otro Dios después, que ahora que lo conocemos, después de haber conocido su gloria, su poder, su majestad y toda su verdad, no vamos a ir a buscar a otro Dios para adorarlo. ¿Por qué? Dice: porque el Eterno es celoso, su nombre es celoso y Él es un Dios celoso. Cuando dice este texto, Adonai Kana, Dios celoso, el Eterno es celoso, utiliza la palabra hebrea Kana. Y Kana es la palabra de donde viene kinamón. Escuché la consonancia de las consonantes. Kana, y la esencia de la canela es kinamón. Es la misma raíz que une decir que Dios es celoso a la esencia de la canela. Pero ¿a dónde está esta relación? Es aquí donde las cosas se ponen muy interesantes. Vamos rápido para entender la escritura. Adonai Kana de kinamón son palabras que están muy relacionadas, pertenecen a la misma raíz. El Kana o Hashem Kana siempre se refiere a estar en contra de la idolatría. No adoramos a otros dioses, no necesitamos conocer a otros dioses, porque solamente el Eterno es nuestro Padre y nuestro Creador, como lo dice Crónicas, el texto con que empezamos este video. La palabra Kana, que significa Él es celoso, la palabra Kana tiene una raíz en el idioma hebreo, un shorishidi, que es la palabra kan, que significa adquirir o tomar como posesión. Significa también un nido y significa ser celoso. Vuelvo a repetir, la palabra kana es de la raíz kan, que significa adquirir, formar un nido. El nido es donde una paloma pone sus polluelos y significa ser celoso. La traducción de la palabra kan en esta raíz
es reunir todo lo necesario para sostener a la familia o para sostener a los huevos que se ponen dentro del nido. Esta palabra, la raíz can, surgió cuando la gente observaba a las aves que reunían objetos, ramas, palitos, cabello y fibras para construir un nido a donde ponían esos huevitos para que fueran empuñados. De la raíz can viene una palabra que es kenan. Kenan en el texto hebreo significa nido. Construir el nido o construir la casa para la familia. Kená significa reunir y caná significa ser celoso, como un ave protege el nido de los depredadores. Caná significa guardar y proteger. Entonces ya encontramos aquí un concepto diferente a lo que la traducción en español dice. Cuando dice porque el Eterno es celoso, porque el Eterno, su nombre, es celoso, no tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos respecto a lo que es ser celoso. Yo sé que muchos de ustedes pueden definir qué es en nuestro español ser celoso, pero el texto, cuando nos habla del Eterno como el Caná, nos dice que Él tiene un sentido de responsabilidad en el cuidado y en la protección de lo que Él ha creado. Entonces, el Eterno se identifica a sí mismo en su carácter. El Caná es uno de los nombres de Dios con el que nosotros podemos invocarlo. El Caná es uno de los nombres de Dios con el que nosotros podemos y debemos invocarlo. Pero cuando mencionamos un nombre como el Caná, en nuestro corazón tenemos que tener la noción de que Él es el Dios que está atento al cuidado y a la protección de su creación. Es decir, Él tiene un sentido de responsabilidad por nosotros. Lo vemos en el Evangelio. Dice la Escritura, porque el Eterno hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos, porque Él es el Caná, el que tiene un sentido de guardar y proteger a su creación. Dios es un Dios responsable con su creación y reúne todos los elementos para garantizar nuestra subsistencia. Usted me va a decir, ¿cómo vemos eso? Antes de que usted y yo viniéramos al conocimiento del Eterno, usted y yo podemos declarar y testificar que ya Dios nos había protegido. Recuerde los días en los que usted no conocía a Dios, cuando usted era un pecadorcillo allá en el mundo. ¿Cuántas veces el Señor no lo guardó, no lo protegió? ¿Cuántas veces el Eterno no le dio el sustento que usted necesitaba sin usted haberlo conocido? Eso es el Caná, el Eterno que tiene un sentido de responsabilidad por su creación. Usted era un injusto y pecador. Aún así el Señor hacía salir el sol sobre su vida, porque Él es el Caná. Él es como la paloma que hace el nido, pone sus hijos ahí y se sienta sobre ellos para protegerlos del calor y del frío.
y de los depredadores. Cuando el Eterno se compara en su nombre, el Caná, con una paloma, con una ave, tenemos que entender cómo son las aves. Un ave, cuando pone su nido, pone los huevos ahí, se sienta y los protege. Las palomas, cuando están protegiendo su nido, se defienden. Hay una palabra que es la palabra kin. Kin es pico, como el pico de la paloma, pero kin también significa Caín. Caín es el pico de la paloma, pero Caín también significa una lanza, porque la paloma con su pico pelea para proteger a sus polluelos. De la misma manera el Eterno pelea para proteger a sus hijos. Ese es su carácter, es el carácter de Dios, es el carácter del Eterno para con nosotros. Protegernos, guardarnos y pelear por nosotros. La paloma, este pajarito, es tan noble que si un depredador grande y fuerte se acerca al nido para comerse a sus hijos, el último recurso que la paloma tiene es sacrificarse. Sí, se entrega para que sea devorada por el depredador a costa de guardar y proteger a sus polluelos, a sus hijos. El mismo modo es el carácter que Dios tiene. Cuando le decimos al Eterno, tú eres el Caná, estamos recordando que Él es nuestro protector, el que tiene el sentido de responsabilidad para con nosotros. Vamos a ir a una lectura en Génesis 14:19. Génesis 14:19. ¿Qué nos relata esta historia? Bueno, usted conoce la historia. Abraham fue a pelear contra los reyes que habían llevado contigo a Lot, su sobrino. Regresa victorioso. Sale Melquisedec a bendecir a Abraham. Y entonces en la bendición, las palabras que dice Melquisedec a Abraham: Yevarejeu Bayomar, y lo bendijo diciendo: Baruch Abraham el Elión, que Ner Shamayim Baaretz. Bendito Abraham del Eterno, el más alto. Luego el texto traduce como creador del cielo y de la tierra, pero el texto original dice Le'el Elión, Koné Shamayim Baaretz. Koné es de la traducción de Caná y significa, dice, bendito Abraham de el que protege el cielo y la tierra. Ahí en la traducción al español que usted tiene, que dice creador del cielo y de la tierra, el texto hebreo dice Koné Shamayim Baaretz. La traducción es bendito Abraham del Dios Todopoderoso, el que guarda y protege la tierra, en el sentido que todo lo que nosotros vemos, lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, este es nuestro nido, es el nido que el Eterno creó. Y cuando hubo creado el cielo y la tierra y todas las cosas que había en él, entonces el Eterno puso sus semillas, puso sus hijitos en este nido que creó él, el cielo y la tierra, a nosotros. El pasaje de Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada, y la tierra estaba vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el espíritu de Hashem
movía sobre la faz de las aguas. Cuando dice el texto en Génesis 1:2 y el espíritu de Hashem se movía, el texto hebreo utiliza la palabra merejefet. Merejefet es una palabra que se traduce al español como y el Eterno estaba incubando su espíritu sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa que el espíritu estaba incubando? Que de la misma manera como un ave se sienta sobre su nido y empieza a mover con sus alas abraza los huevitos en el nido y los empieza a sacudir. Ese movimiento que el ave hace para sacudir los huevitos hace que las proteínas dentro del huevo empiezan a mezclarse, y cuando se mezcla, el proceso de la vida inicia. Esas proteínas empiezan a mezclarse y empieza a surgir la vida una vez más dentro de ese huevito. Quiere decir que cuando el Eterno estaba sobre la faz, su espíritu estaba sobre la faz de las aguas, Él en ese momento estaba incubando todo lo necesario para que la vida pudiera surgir. Entonces, el Eterno se define a sí mismo en este nombre como El Caná, como una pequeña paloma que se encarga de incubar, que se encarga de cuidar y de proteger. Ahora regresamos a Éxodo 30:23. Voy a recapitular lo que hemos visto hasta ahora. El Eterno en Éxodo 34:14 se define como El Caná, como Dios celoso. Caná es una palabra que significa el que tiene el sentido de responsabilidad para proteger sobre sus hijos y sobre su casa, como una paloma cuida sobre el nido para asegurar la supervivencia de los polluelos. Es el carácter de Dios, no que Él sea una paloma. No quiero que entienda mal esa expresión, no sea que usted mañana tenga una paloma dibujada en su casa, porque eso es idolatría. Solamente es una figura de cómo es el carácter de Dios en su persona. Como una paloma cuida a sus polluelos, el Eterno cuida de sus hijos, de su creación. Él es El Caná. Pero ahora vamos a definir la segunda esencia que aparece en el texto de Éxodo 30:23. La palabra es Kinamón. Kinamón es una raíz terciaria de la palabra Caná. Caná y Kinamón están relacionados. Kinamón es una palabra que viene de la raíz Canam. ¿Escuché? Caná, Canam. Esa es la relación. Caná es El Caná, Dios celoso, Dios comprometido en cuidar a su pueblo. Y la otra es Canam, como una M al final. Caná, Canam. De ahí viene Kinamón. ¿Qué significa Kinamón Beshem? La palabra Kinamón viene de la raíz Canam, que significa tener un fuerte celo. ¿Sí? Canam es tener un fuerte celo. Y la palabra Besem suena muy parecido a Beshem. Besem y Beshem suena muy parecido. La traducción de Kinamón Besem se traduciría desde el concepto hebreo como tener un fuerte celo por su nombre. La primera esencia nos habla de
una libertad amarga, que el ungido Mashiach tenía que ser Imar, el cordero que carga Maraj, la rebelión, y que carga Amar, el pecado, la enfermedad sobre sí mismo. Esta segunda esencia del carácter, que es canela, el texto hebreo nos traduce, nos da la información de que es tener un fuerte celo por su nombre. ¿Qué significa esto? Que Mashiach, la persona que tenía que ser ungida como Mashiach, tenía una característica: ser una persona que tuviera un fuerte celo por el nombre de Hashem. Entonces, cuando Mashiach, cuando Yehoshua ben David viene, todo el compendio del libro de Mateo, todo el compendio de la Besorá, del Evangelio, nos habla de un Jesús sintiendo celo por el nombre del Eterno. Pero ¿cómo entendemos el concepto de celo? Como un sentido de responsabilidad, de guardar y de proteger. No el celo humano que nosotros sentimos de ser envidiosos o de ser desconfiados de una persona, no, sino que él tenía en su corazón la responsabilidad de guardar la palabra de Hashem y proteger sus mandamientos. Esto es todo lo que Mateo en su escritura nos va a transmitir de Jesús. Él dijo: yo no vine a abolir la ley, sino que vine a ver que todos la guarden. Él tenía en su corazón el deseo de guardar y proteger la voluntad de Hashem. Él era celoso de guardar y proteger la adoración al único Rey todopoderoso del cielo. En sus palabras, cuando dice: denle al hombre, denle a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Él tenía el celo en su corazón de llevar a las personas de vuelta a la adoración plena a Hashem. Cuando estaba un día en Juan capítulo 2 verso 19, entrando al templo de Jerusalén, cuando vio que habían cambiado la adoración por la mercadería, dice la escritura que él tomó un lazo torcido y echó afuera a todas las personas, y sus discípulos dijeron que se acordaron del pasaje de la escritura que dice: el celo de tu casa me consume. Jesús tenía celo por el nombre de Hashem, por su palabra, por sus enseñanzas, por su adoración. Eso lo valida para ser Mashiach, el que tiene un fuerte celo por su nombre. ¿Hay otras figuras en la escritura? Hay otras figuras en la escritura que tienen este tipo de celo. De hecho, hay tres muy remarcables. No le puedo dar toda la historia, es necesario que usted lea para que usted entienda de qué estamos hablando. Hay tres figuras. La primera, la de un sacerdote llamado Pinjas. En la traducción al español es Fines, Números, capítulo 23, verso del 1 al 13. Los hijos de Israel en el desierto se habían acercado a un pueblo extranjero, empezaron a tomar mujeres. Trajeron mujeres al campamento, y uno de los hombres perversos en el desierto tomó a una mujer madianita, la trajo y la metió. Cosbi se llamaba la mujer, la metió en el pueblo de Israel. Déjeme señalarle que la palabra Cosbi significa la palabra Kasba en el texto hebreo es mentira. Cosbi significa mi mentira.
cuando tu corazón se perdió de servir al Señor. Cosbi era el nombre de esta mujer madianita que entró a la congregación de Israel. El Eterno, encendido en furor, empieza a destruir al pueblo de Israel. Y este sacerdote, Pinjas, toma una lanza y con esa lanza toma venganza de este hombre perverso y de la mujer que había traído al campamento. Entonces el Eterno dice que él iba a darle un sacerdocio para siempre a Pinjas, porque él tuvo celo de su Dios, él tuvo celo de sus mandamientos. Otro ejemplo, Jehu es el rey que encontramos en Segunda de Reyes 10:28. Viene, destruye a Jezabel, la mujer, la reina malvada, esposa de Acab. Mata a todos los profetas de Baal que seguían la idolatría, los destruye y dice que por celo de Dios mató a todos los hombres. Usted sabe la historia, vaya a Primera de Reyes, capítulo 19, él reúne a todos los adoradores de idolatría, los reúne en un templo que estaba construido para adorar a los ídolos. Él los reúne, dice: vengan, voy a hacer una fiesta. Y cuando estaban todos adentro, él los destruye a todos y dice: este es mi celo por Hashem, este es mi celo por el Dios verdadero. Elías, el profeta Elías, es la historia más conocida. Mata a todos los profetas de Baal. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, en el verso 10, dice que que Elías se fue al desierto, caminó 40 días, llegó al monte de Hashem y se escondió en una hendidura. Y la tradición nos dice que esa misma hendidura era la misma hendidura donde estuvo Moisés escondido cuando la gloria de Hashem pasó delante de él y lo protegió con su mano. Él se esconde en la misma hendidura y el Eterno le habla. Le dice: Elías, ¿por qué estás aquí? Y Elías le dice: yo sentí un celo profundo por Hashem, porque los hijos de Israel derribaron tus altares, olvidaron tus mandamientos y ahora mataron a todos tus profetas, solo quedé yo y ahora me buscan para matarme. Pero tanto el sacerdote, el rey y el profeta, todos habían desarrollado un celo por la palabra, por la adoración a Hashem. Eso nos transmite la segunda esencia. Kinamon Besem es un celo profundo por su nombre. Esto valida a Jesús como Mashiach, como el Mesías, el celo profundo que tenía por Hashem. Las palabras de Jesús, vamos a verlas más adelante. Solo al Señor tu Dios adorarás. Solo al Señor tu Dios adorarás. No hay otro, solamente a Él. En Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3 encontramos la descripción de cómo el Eterno le da su carácter a Jesús. En Mateo capítulo 3, el carácter de Hashem es el Caná, el Dios que tiene responsabilidad sobre su pueblo para guardarlos y para protegerlos. Cuando leemos el capítulo 3 de Mateo, en el verso 16, dice: y Jesús, después
bautizado. Luego, subiendo del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Hashem, que descendía como paloma y se quedaba reposando sobre él. Cuando él es bautizado y sube de las aguas, el carácter de Hashem, como el Caná, como el Dios que tiene cuidado y protección de su pueblo, vino a la persona de Jesús. De ahí que el Espíritu descendiera como una paloma. Porque ¿qué es el Caná? Es como el ave que protege a su nido de los depredadores. La esencia del carácter de Hashem en esa paloma descendió a Jesús. Un día Jesús estaba caminando en Mateo 23:37 cerca de Jerusalén, y el espíritu de El Caná, del Dios omnipotente, se manifiesta en él y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que persigues a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise guardar a tus hijos como los protege el ave, como protege el ave a sus polluelos, y no quisiste? Era el carácter de Hashem en la función de El Caná, el Dios que está con un sentido de responsabilidad para proteger a su pueblo. Cuando nosotros conocemos a Yehoshua ben David como Mashiach, nosotros podemos estar seguros que el sentido de protección que Jesús tiene por nosotros es plenamente maravilloso. En Jesús vemos reflejado el carácter de Hashem, el que guarda y protege. La palabra de bendición para nosotros, que conocemos a Yehoshua ben David como Mashiach, como el Mesías, es esta: con sus alas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Cuando nosotros conocemos a Yehoshua ben David como Mashiach, podemos estar seguros que sus alas se extienden sobre nuestra vida. Él tiene el mismo cuidado y protección que Dios tenía para su pueblo en la Torá. Yeshua manifiesta el nombre de Hashem como El Caná, el Dios que guarda y protege. Debajo de sus alas, debajo de las alas de Yehoshua HaMashiach, estamos seguros. Hoy la recomendación es sencilla: escóndase debajo de sus alas. No importa la tormenta o el calor o el depredador que esté intentando destruir su vida, hay un Yehoshua HaMashiach que es el Todopoderoso, que nos guarda
que nos protege, que siempre está a nuestro lado. Debajo de sus alas podemos estar seguros.